Caracol Radio presenta En Familia. Vive la vida con bienestar. Muy buenos días, como siempre, el placer de saludarles todos los domingos a las 11 de la mañana a través de Caracol Radio después de mis preguntas con Roberto Pombo. ¿Existen todavía, ustedes qué piensan, actividades o roles que se consideran solo para hombres y otros solo para mujeres? Es un antiguo debate y lo encontramos en todos los terrenos, por ejemplo en las profesiones. ¿Quién hubiera dicho hace muchos años que podía haber mujeres astronautas, que pudiese haber hombres que trabajaran en actividades como enfermería, por ejemplo, que pudiese haber mujeres manejando un camión, u hombres dedicados a las actividades de belleza sin ser considerados por ello afeminados? El tema es complejo y hoy lo queremos mirar desde una óptica muy interesante porque es lo que tiene que ver ya con la crianza, con la educación desde la niñez. Los juguetes, los juegos. ¿Hay juegos para niños y juegos para niñas todavía? Es una interesante pregunta. De modo que les doy la cordial bienvenida a En Familia. Isidro, muy buenos días. Pues como siempre nos gusta en Familia empezar con un caso real, con un caso concreto, y creo que esta historia que vamos a tener a continuación, un invitado especial de Isidro Díaz Pájaro, pues nos va a mostrar las dos caras de la moneda porque es un padre que tiene las dos experiencias. Adelante Isidro, muy buenos días. Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes. Vamos a empezar esta conversación con Camilo Borges. Él tiene 30 años y es padre de un niño de 3 años y 8 meses y una niña de 1 año. Y hace parte de la Fundación Colectivo Hombres y Masculinidades. Camilo, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Familia. Hola, muy buenos días, ¿no? Gracias por la invitación y bueno, qué chévere que se toquen estos temas. Camilo, antes de entrar en esta labor suya como padre y lo que está haciendo con sus hijos, yo quisiera preguntarle cómo fue su crianza mientras crecía, digamos que le indicaban que tenía que jugar con unos juguetes específicos, porque yo tengo entendido que usted incluso tiene hermanas. Sí, lo tengo 3 hermanas menores, entonces hay un hermano mayor y pues bueno, cae como esa responsabilidad, entre comillas, de pues el hombre y es el que protege, ¿no? Y así también se da en los juegos mismos, que sí es interesante porque pues hay que jugar a juegos donde yo pueda ser el hombre protector y el hombre que tiene pues las capacidades y habilidades de soportar una familia y 3 hermanas menores. Y mis hermanas, pues, desde su primer rol que quería, pues, mi padre, pues, hacerlos asumir, entonces, pues, con las muñecas, las cocinas, las planchas, las Barbies, y desde mi lado, pues, los balones, los carros, pues, que Iván también es mecánico, Volkswagen, entonces, pues, él, desde ahí también su perspectiva de lo masculino era muy, muy radical, ¿no? Claro, pues precisamente me gusta esa manera de comenzar la conversación que ha propuesto Isidro, porque quisiera, Camilo, que recordara cuáles eran los mensajes, tanto verbales como de actitud, de su papá y de su mamá, para sostener esa división, esa cosa binaria de que el hombre juega con juguetes de hombre y las niñas juegan con juguetes de mujeres. Sí, me parece bien interesante, puesto que nos colocó una plataforma donde como hermanos hacíamos unas dinámicas, pero cuando estaban papá y mamá, pues eran otras. Entonces, digamos que estaba el balón, pues yo jugaba con él, y si mis hermanas jugaban, que fue mi hermana del medio, les empezó a gustar mucho el microfútbol y el fútbol desde ahí, y pues le decían que no porque pues tenía que volver una marimacha, entonces que la mazorra, que pues salió la niña más hombrecita,
¿sí? Y pues que no tenía que jugar con los jugueticos que se le habían comprado y pues que tenía que ser como las hermanas, ¿sí? Entonces, ese era como uno de los mandatos un poco, ¿no? Usted juegue, usted a lo suyo, zapatero a sus zapatos, y es así. Y pues a mí me respetan como el espacio, la privacidad y toda la cuestión de mis juegos, y era como, no, los juegos de él se dejan ahí porque es el hombre es el que tiene que mostrar su rol. Y si ustedes juegan entre ustedes, como a la casita, a la tiendita, pues usted es el dueño del negocio, o usted es el papá que provee, y pues ellas terminan siendo como una de las que están en la casa, arreglando, maternando, con las muñequitas y toda la cuestión, o en la tienda, las que surten, las que están ahí, pero yo soy el dueño el que llega a cobrar la plata, ¿sí? Entonces, era como esos roles que dejaban mis papás en esos juegos, y los juguetes eran muy, muy claros, desde los tonos, desde las formas constructivas, y pues entender que mis juguetes eran para entender el mundo afuera. Yo iba a estar un hombre tirado afuera a la cuestión del fútbol, a los espacios abiertos, a las canchas, a los carros, a los muñecos súper fuertes, a los soldados, y mis hermanas desde lo privado, desde el lugar de su casa, entonces pues con sus cocinitas, con la mesita de planchar, que son los regalos que muchos le daban, y pues las muñecas para criar, y las Barbies, que era como el sentido femenino muy claro en la adultez de ellas. Camilo, de alguna forma lo que delimitaban era lo que eran cosas de hombre y cosas de mujeres. ¿En qué momento comienza usted como a sacarse esos conceptos de la cabeza? ¿En qué momento comienza a cambiar eso en su vida? Bueno, digamos, lo comenzamos a cambiar cuando mi padre o mi madre pues daban como esos mandatos, ¿no? Esos jueguitos no son de hombres, esos de maricas, o esos jueguitos se van a volver gay, ¿sí? O no se ponga a bailar con sus hermanas porque eso lo amanera. Y empezaban como con un juramento, pues dando que cualquier otra perspectiva diferente a la de él, pues era castigada. Y al revés con mis hermanas. Entonces nosotros vimos eso y como que dijimos, no, pues es que no es tan chévere porque pues nosotros queremos jugar como hermanas, ¿sí? Es que la idea es jugar, es aprender. Y lo que hacíamos era pues compartir los juegos y los juguetes compartidamente, ¿sí? Entonces empezamos a jugar otros juegos diferentes donde dejábamos esos juguetes de lado y inventábamos algunos otros juegos más de bailar, de jugar a aplanarnos, a jugar como si éramos constructores, como si fuéramos a veces sparring con los cojines, a jugar en un camarote y colocar las almohadas y los colchones en el piso y pensar que se estaba hundiendo un barco y nos salvábamos. Sí, era como otros juegos interesantes, y cuando jugábamos pues otros jueguitos eran los roles donde yo quería paternar o quería tal vez la mujer de la casa, ¿sí? Y sentir la experiencia, pero lo hacíamos cuando mi papá no sabía. Y pues mis hermanas jugando fútbol, jugando los carros igualmente con nosotros, carros chocones, vainas y todo, pero era como un juego muy bonito para nosotros, muy personal para nosotros, pero era casi como prohibido, ¿sí? Entonces solo lo hacíamos a escondidas entre los cuatro, era como nuestro silencio como hermanos. Era el secreto de los hermanos. Bueno, funcionó muy bien esto de evocar el pasado. Ahora vengamos al presente. Camilo, ¿cómo es usted con sus hijos y cómo le ha ido con la experiencia de cambiar totalmente esa forma como usted fue criado? No, sí, fue muy bacana la invitación, porque pues con el proceso de la fundación, que pues vamos enmarcados desde ahí, como replantearnos con la pregunta más básica de realmente pues qué ser hombre en este mundo, ¿no? Y qué podemos hacer también con esos modelos que nos están vendiendo tan tóxicos de vida y de masculinidad. Entonces dije, no, pues yo realmente no deseo criar como mi papá, deseo tomar un punto aparte, igual que con mi mamá, y ojalá que pues lleguen dos niños. Yo dije, ojalá que sea niño y niña, pues como para que ver cómo va surgiendo la situación en mi futuro, pero quiero tomarme el reto de hacerlo diferente. Y pues cuando empecé fue pues con la cuestión del baby shower, que pues es muy clasificatoria en los juguetes, en la ropa y toda la cuestión, azul y rosado, ¿sí? No hay más distinción, pues fue como muy impuesto. Así fue como tal, y los juguetes también muy impuestos. Entonces dije, no, pues yo como soy el que pues, quiere poner otra propuesta, pues yo compré una mano de juguetes en el centro, de muñecas, coches, balones, patinetas, de muchos colores de cosas, y me los traje para hacer un salón de juegos para cuando ellos fueran creciendo, cuando fuera creciendo el primero Barak. Y pues él empezó a buscar cocinar, ¿sí? Él empezó a gustar ser el papá y llevar en coche a la niña,
a la bebé de juguete y darle tetero, cambiarle el pañal, ¿sí? Me decía, soy un papá, o me dice, mira papá, dice, como mostrando qué bonito que yo puedo también cuidar a otro bebé, ¿sí? Como algo así, y que los juguetes le marcan una cuestión interesante, donde la abuelita dice, ay, hay que comprarle el uniforme de fútbol y darle el balón para que empiece la escuela de fútbol. Y yo le dije, no, pero es que yo veo a mi hijo que tiene más dones para el baile porque le gusta bailar, ¿sí? Le gusta y hace coreografías y cosas, pues metámoslo en una academia de baile. Y dice, no, pero es que se va a manerar y va a pasar tales cosas. Y empieza todo otra vez y pues es como la pelea diaria o cada vez que estamos con los suegros, de decir, pues ya hay que bajarse de la plataforma, o sea, la cuestión es baile, juguetes son juguetes, los colores son colores, la ropa es ropa, y pues le gusta identificarse con lo que más le gusta y lo haga feliz, que es lo importante, que ame lo que le gusta, ¿sí? que ame su juego y aprenda desde él. Y con mi bebé, entonces pues hice toda la cuestión hereditaria de la ropa de él para dársela a ella y empezar a combinarla con ropa nueva. Y claro, la gente entonces se confunde y dice, pero ay, ¿es niño o es niña? Ay, pero no lo viste así porque es niña. Pero si es niña, vístala como señorita, ¿sí? Y yo digo, no, pues es que no tiene que ser así. Y es gente del común, en los buses, en la cuestión se confrontan. Y es bien interesante, porque cuando ven los juguetes de ella, dice, pues usted, ¿para qué le da un martillo? ¿Para qué le da un destornillador? ¿Para qué le da un serrucho? Si es una niña. Digo, no, pues es que son herramientas necesarias y básicas pues para poder vivir y existir en la vida, ¿sí? Es aprender labores, aprender cosas tan elementales como el comer, como el cocinar, como el poder vivir y existir, es como eso. Sin duda que es muy interesante, Camilo, su experiencia y eso que ustedes trabajan, es decir, eso mismo que es su experiencia personal, me imagino que lo transponen al trabajo en la fundación, a quienes llegan buscando una nueva significación para su masculinidad que no sea el ser macho. Sí, eso la apostamos bastante en la fundación, de que pues la idea de llegar a la fundación colectivos de hombres y masculinidades es darte la posibilidad de construir esa masculinidad heteronormativa, tóxica, ortodoxa, y ver que hay otras formas de ser mejor hombre, ¿sí? Empezando a ser mejor amante, mejor amigo, mejor pareja, mejor confidente, mejor ser humano con la naturaleza, mejor padre, porque siempre estamos como con las figuras ausentes de los papás, o el papá que solo tira la plata en la mesa y viene a regañar o a cascar. Entonces, mostrar un papá que besa, que abraza, que apapucha, que juega, que dice, bueno, hoy no voy a trabajar, pero es más importante que mi hijo esté conmigo jugando hoy, porque él se siente y lo desea. Entonces, es un reto constante. Y más bonito, entendiendo que toda la dinámica que conlleva es que los juguetes, la ropa, esos mandatos patriarcales, se pueden deconstruir desde uno hacia ellos, donde ellos van entendiendo que el utilizar un arete como hombre no me hace entonces una mamá o me hace no sé qué, sino es un accesorio que mi hijo pues, me lo reconoce mucho, él me dice que me veo muy lindo con aretes, ¿sí? Entonces cuando no me los pongo me dice, papá, tus aretes, mira, ¿sí? Y es bonito porque son cosas que cambian la estructura y él lo ve con amor, ¿sí? No diciendo, ay papá, no te ponga eso, sino es otra forma de entender la belleza, el respeto por el otro, el amor por sí mismo, ser feliz a través de todo el lenguaje del juego, que es muy bonito en los niños. Bueno, pues este muchacho que habla, porque es un joven, tiene apenas 30 años de edad, padre de un niño de 3 años y 8 meses y una niña de 1 año, nos está mostrando verdaderamente qué es eso de tener una nueva significación para la masculinidad. Camilo Borges forma parte de la Fundación Colectivo Hombres y Masculinidades y nos acompañó hoy en familia. Gracias, Camilo. No, vale, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un abrazo enorme y espero que estos espacios se sigan multiplicando. Gracias. Los deportes en Caracol Radio. Los partidos se cumplirán en la jornada dominical del fútbol colombiano. A las 3:45 Bucaramanga recibirá al Huila y a las 8:10 Medellín local frente a Junior. Giovanni Cárdenas. Edward, la ausencia de John Vélez por expulsión, la reaparición de Didier Moreno en la mitad del campo y la presencia de Yermain Peña desde el inicio como zaguero central al lado de Manuel Olivera son algunas de las novedades que presentará el Tiburón esta noche frente al Medellín en el Atanasio Girardot.
con el director técnico Hernán Darío Gómez, que sabe que necesita ganar y que la victoria la está esperando para enderezar el camino. Pero yo vi a Medellín que tomó toda la iniciativa, todo el juego estuvo trabajando bien y en 2 salidas rápidas perdió el partido por 2 penaltis. Tenemos que estar bien, nosotros tenemos que mejorar. No sé, no ha podido arrancar, no sé si el Medellín vaya a arrancar, se vaya a jugar bien, pero sí tiene una buena estructura Junior, va a ser un buen equipo. La formación titular del Tiburón, tentativa con Santiago Mel en el arco, Walmer Pacheco, Germain Peña, Emanuel Olivera y Edwin Herrera en defensa, Didier Moreno, Homer Martínez, Pablo Rojas, Vladimir Hernández, Freddy Nestroza, Carlos Vaca de punta. Estamos pendientes de los tenistas colombianos en Hamburgo, en el norte de Alemania. La lluvia ha impedido que se desarrolle la última jornada del clasificatorio de manera normal. En el WTA 250 en mujeres, Emiliana Arango ya ha comenzado el partido cuando iba 4-4 en el primer set ante la rumana Miriam Bulgaru. Tuvo que ser suspendido, mientras que el ATP 500, como se denomina en la rama masculina, el santanderiano Daniel Galán estará enfrentando al británico Jan Choinsky. Esperemos que los colombianos puedan cumplir hoy con sus compromisos y clasificarse al cuadro principal en Hamburgo. Y Egan Bernal se mostró satisfecho tras su presentación en el Tour de Francia. Dijo que llegar a París es el objetivo cumplido y recordó su título que obtuvo en el 2019. Todo esto y mucho más en as.com. La Luciérnaga de Caracol Radio se enciende de lunes a viernes a las 4 de la tarde para entregarle la información que usted necesita. Primicia de Caracol Radio, conocimos el fallo donde se determina que las disidencias de la extinta guerrilla de la Se calientan los días electorales y los personajes de La Luciérnaga nos cuentan día a día todas las movidas de los candidatos. ¿Qué cantidad de desocupados? Pues o sea, de candidatos los que han metido a inscribirse para las elecciones del 29 de octubre. Y se ha visto cómo cada uno llega acompañado de su propio zoológico, con sapos, lagartos y hasta ratas. Y esperamos que con nosotros nunca le falte una sonrisa. Dice reparación y mantenimiento. Podemos reparar cualquier cosa. Toque duro, fuerte, porque el timbre no funciona. La Luciérnaga de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. Muy bien, Colombia lo logró. Campaña ideal, estamos en el Mundial. Llega el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda y con él la ilusión de celebrar los triunfos de mi selección Colombia. ¡Linda le pega abajo! ¡Golazo! ¡Linda! ¡Qué linda eres! ¡Caicedo! ¡Va a ir ahí! ¡Va el remate! ¡Gol! ¡De mi Colombia! ¡De mis guerreras! El fenómeno del fútbol presenta Colombia, República de Corea. Lunes 24 de julio, 9 de la noche. Escúchalo por Caracol Radio, más compañía. En Caracol Radio, la vida se disfruta en familia. Vive la vida con bienestar. Hoy estamos en familia hablando de sexismo en los juguetes. Suena como raro, pero todavía existe. ¿Qué tal si miramos la otra cara de la moneda? Estuvimos en el primer segmento con un papá y ahora miremos el caso de una mujer que también seguramente ha tenido experiencias en ese sentido. Es Alejandra Díaz, de 20 años, estudiante de fisioterapia, aficionada al fútbol. Aunque hoy en día ya parece estar más abierto ese espacio para las mujeres, sigue habiendo, y lo digo por experiencia, estuve recientemente acompañando a mi nieto a una escuela de fútbol y había por lo menos 20 niños y una sola mujer, una sola niña. ¿Cómo fue el caso de Alejandra? Gracias por aceptar la invitación a En Familia. Remontémonos a ese momento en donde comienza esto de ¿qué debe jugar la niña? Bienvenida, Alejandra. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Bueno, yo juego fútbol hace 10 o 11 años. Cuando empecé a jugar, llegué a una escuela. En ese entonces, el fútbol femenino no se veía reflejado como lo es hoy en día. Éramos 3 chicas en un equipo de más o menos 15 hombres y no se veía reflejado cómo la mujer podría meter su papel dentro del fútbol. En ese entonces, cuando nos pedían hacer ejercicio o algo,
nos excluían bastante, o sea, como las mujeres aparte y los hombres aparte, o sea, no era muy colectivo en ese entonces, y no nos veían como realmente la mujer que se ve hoy en día jugando fútbol, sino como, ay, vine a divertirse o a pasar el tiempo y ya. No lo ve como realmente una profesión, sino como un hobby. En ese entonces, a mí se me acercó un muchacho y me dice, usted qué hace acá, perdiendo su tiempo, perdiendo su plata, usted no debería estar acá, debería estar jugando con muñecas, con otras cosas, no el fútbol, porque el fútbol no es para mujeres, y a mí eso no me parecía, porque el deporte no tiene un género, el deporte es para todos. Entonces, si uno ve patinando a un hombre y dice que es gay, no, si uno ve jugando una chica de fútbol es lesbiana, no, así no es un deporte no tiene género, y así se fueron pasando los años y nos seguían excluyendo hasta que ya se vio como realmente la mujer sí quería verse en el papel de jugar fútbol, y se fue sumando hoy en día. Digamos, no se ve como hoy en día, que en el mundial hay copas, hay mujeres que juegan el fútbol de otra manera. Hace 10 años no veíamos lo mismo. Hace 10 años muchos eran como, si juegas, eres lesbiana, si no juegas, no eres lesbiana, punto. No, o sea, así no son las cosas hoy en día. Y así se fue aumentando la posibilidad de que la mujer jugara fútbol o hiciera otras cosas, como se había pasado, para hombres, solo para hombres. Entonces, esa fue mi experiencia cuando empecé a jugar fútbol. Hoy en día lo sigo jugando, pero ya cambia la visión de muchos entrenadores, de muchas personas. Ya el fútbol femenino se ve más abierto, ya tiene más oportunidades de salir adelante, no como lo vemos reflejado hace muchos años. Un poco, Alejandra, digamos, en lo que vimos en la historia anterior, era un papá hablando de cómo iba a criar a sus hijos o cómo los está criando. En este caso, usted compartía este gusto con su papá. ¿En algún momento hubo comentarios de parte de él o la familia como tal tuvo algún inconveniente por el hecho que a usted le gustara tanto el fútbol? Por parte de mi papá no, porque mi papá es un aficionado al fútbol, él ama el fútbol, lo ve de una manera muy interesante y amo hablar con él de fútbol. Sí, en mi familia sí hubo controversia, más que todo con mis tías, porque pues mis tías son de esa época de que las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto ya. Entonces eran como, ay, usted es de fútbol, ¿usted para qué juega fútbol si no le va a dar plata, si no le va a dar nada? O sea, yo no veía el fútbol como como que me da plata, sino como una pasión. El fútbol se siente y puedes saber que te guste, que no. Muchos dicen, a mí me gusta el arte, pues hágalos. O muchos papás dicen, no, mi hijo tiene que jugar fútbol. Y si el hijo no le gusta fútbol, ¿lo va a obligar? No, así no son las cosas. A alguien le tiene que hacer. Se debe sentir esa pasión que a uno le gusta a ella. Entonces, por parte de mi familia, sí hubo controversia con mis tías, pero de ese lado, cuando les digo como no, o sea, yo no tengo por qué aguantar que ustedes me digan cosas malas por el simple hecho que juego fútbol. Entonces, si a mi primo le gustara pintar, me dirían que es un gay. No, entonces, como que les dije cuáles eran mis puntos de vista frente al fútbol y ya están entendiendo que esto no es otra época, sino ahora el fútbol tiene que ser más reflejado. Quizás la situación de pronto no sea llevar el asunto hasta el extremo, Alejandra, que usted nos planteaba de que si una chica juega fútbol, se consideraba que era lesbiana o tenía tendencias a ser como marimacha, decía hace un momento uno de nuestros invitados, o viceversa, si un chico hace alguna actividad que se considera, entre comillas, muy femenina, podría ser amanerado. Creo que la cosa sería para preguntarle a Alejandra si el hecho de jugar fútbol hace que una mujer sea menos suave, menos delicada, menos femenina, y viceversa, el hecho de que un hombre, por ejemplo, se dedique a la pintura o a la danza, hace que sea menos masculino. Por parte de opinión, no. O sea, uno en un equipo sí ve como la experiencia de que como convivir con más mujeres, que se siente un equipo y no necesariamente no tiene que ser lesbiana para convivir con mujeres o sentirse, como tú bien lo decías, marimacha, porque es que el deporte no da quien tú eres. O sea, tú puedes ser muy afeminada en la calle, te puedes vestir bien, te puedes maquillar, pero ya en el deporte es totalmente diferente, es una pasión y tú lo sientes, o sea, no por el hecho que tú ves fútbol, tienes que ir a atacar súper duro a la otra persona, no. Y como tú le decías, también si a un hombre le gusta bailar o le gusta pintar, no significa que sea gay obligatoriamente. Él le puede gustar, pero también le pueden gustar las mujeres. Porque le tenemos que poner un género a las cosas, o sea, eso es lo que yo le decía a muchos de mis tías, porque se le pone un género al deporte o a una actividad por sí. Si a mí me gusta algo, lo hago porque me gusta y no porque quiero ver mujeres o quiero ver hombres. Entonces,
a mí, frente a lo que a mí me responde la pregunta, no hay que ponerle un género a las actividades. Alejandra, hoy día vemos que tenemos incluso diferentes ligas femeninas en el país que nos representan, que son muy importantes y que seguramente le mandan un mensaje a las nuevas generaciones. ¿Usted cree que el hecho de que hoy estemos hablando de este tema, que le pongamos tanto cuidado a este tema y a quitar los géneros, tiene que ver con esa representación que tenemos de las mujeres en el fútbol? Lo que te venía diciendo del fútbol femenino, tuvimos que hacer bastantes cosas para ir escalando poquito a poquito y ver que la mujer sí puede representar a un país con el deporte, más allá de lo que decían que era un hombre. Las mujeres tuvimos que hacer muchas cosas para que nos vieran y dijeran como sí, el fútbol femenino sí existe y se puede dar aquí en Colombia. Digamos, hace poco, la final entre América y Santa Fe se vio reflejado cómo en serio la pasión puede llegar a un estadio sin necesidad que sean solo hombres jugando, sino que sean mujeres las que en verdad están representando este deporte. En menos de 10 días en un mundial que va a representar mucho el cambio en el fútbol femenino. Sabemos que hay jugadores demasiado buenos, tanto en Colombia como en otros países. Entonces tenemos que ver cómo de verdad la mujer se hizo escuchar para poder llegar a lo que quería. Entonces, siendo mujer, me siento orgullosa de que podemos hacer muchos cambios sin necesidad de actuar de otra manera. Qué bien, Alejandra, y sobre todo porque ahora también estamos viendo cómo las mujeres están, por ejemplo, en el periodismo deportivo, comentando fútbol, escribiendo sobre fútbol, participando en las transmisiones, dirigiendo las transmisiones, como es el caso de varias mujeres periodistas que sabemos se destacan en ese medio. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandra. Feliz día, y nosotros avanzamos hoy en familia hablando de sexismo y juego. Gracias por permitir contar mi historia y hablar más sobre el fútbol femenino. Isidro, recuerdo que hace muy poco nos invitaron a usted y a mí a la premier de una película que se llama precisamente Un varón y toca de alguna manera esta temática. Nosotros no pudimos ir, pero enviamos a alguien muy especial, ¿verdad? Así es, Judith. En el lanzamiento de la película Un varón estuvo nuestra productora asociada. Judith, Isidro, buenos días, y buenos días para los que nos acompañan a esta hora en Caracol Radio. Así es, En Familia estuvo presente en el preestreno de la película Un varón, dirigida por Fabián Hernández, quien muy amablemente se encuentra con nosotros en esta oportunidad. Fabián, un saludo especial y gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Bueno, Fabián, en este segmento del programa queremos abordar lo que trata o muestra la película Un varón, que se relaciona un poco a su historia de vida. Bueno, pues la película se ancla como en algunos recuerdos de memorias de mi adolescencia en el centro de Bogotá, en un contexto donde tocaba performar era casi un mandato, ¿no? Performar un tipo de masculinidad dominante que no dejara opacar y en el que pocos visos de sensibilidad, de fragilidad se podían demostrar entre los otros chicos, los otros pares. Era un contexto en el que había que, como se dice por ahí en la calle, había que pararse durito y ser un machito, un varoncito. Entonces la película va de eso, de cómo socialmente a veces estamos expuestos para jugar unos roles sociales, para encajar en unas normas que muchas veces no son eso que deseamos, eso que queremos ser. En este caso, la norma es ser un hombrecito, un hombre normal, un hombre de ese contexto un poco violento en el que había que saber pelear, saber defenderse, hablar duro y ser un prospecto de hombre a futuro de este tipo de masculinidad hegemónico tóxica.
Fabián, estar en un contexto social donde se identifican ciertas conductas con el género y hablando de ese mandato masculino que mencionaba, hace que no solo sean víctimas las mujeres, sino también los hombres. Sí, si bien los hombres tenemos unos privilegios, pues por eso que llamamos hombres, que nos han enseñado socialmente que son los hombres, sí gozamos de unos privilegios que se acentúan en muchos contextos y que queremos muchas veces preservar frente a los roles femeninos. También existe la posibilidad de que justamente en ese juego de roles, de ese juego de rol viril masculino, se escondan ciertos trazos de la fragilidad que no dejen justamente a los hombres muchas veces permearse por la sensibilidad, por la fragilidad, y que no les permita también expresar muchas veces hasta cariño, o expresar un abrazo, o expresar un gesto solidario, ¿no? Que muchos los tenemos, o el llanto, por ejemplo, es algo que aún en día sigue siendo muy tabú para muchos hombres, aunque no parezca y parezcamos del siglo XXI y más modernos y todo, para muchos hombres y en muchos contextos sociales es muy difícil también entrar a expresar sus emociones, a abrirse a llorar, a sentir, porque aún hoy seguimos perpetuando unas conductas que perpetúan el dominio masculino y que conviene también a ciertos intereses sociales y políticos, en una especie de código que muchas veces coarta a muchos hombres a sentir, ¿no? Y porque se vinculan muchas veces también esas sensaciones a gestos de humillación o a gestos de feminidad que son supuestamente subordinados, pero por el contrario son gestos riquísimos, bellos, muy humanos que muchos hombres se han coartado por años. Muchos padres de familia se han cortado por años a hablarle de amor a sus hijos, de abrazarlos, de llorar frente a ellos. Y creo que eso no es sano psicológicamente para muchas personas. Fabián, para terminar, ¿qué es realmente un varón? ¿Qué quería demostrar con esta película? Pues esta película lo que yo quería era exorcizar algunas sensaciones, algunos sentimientos que me tenían agobiado con respecto a mi forma de comportarme también frente a mi propia masculinidad. Entonces es una película que expresa mucho de lo que yo he sido, soy y de lo que sigo tratando de entender que soy y de construir cada día y para deconstruir también eso que soy. Entonces es una película que expresa mucho mi punto de vista sobre el comportamiento social y la creación social de lo que es un hombre, eso que llaman masculino. Entonces la película va de eso y es eso lo que yo quería abordar y expresar a través de la película. Fabián, lo queremos felicitar por esta película, por la producción y el desarrollo, y además le agradecemos por su atención en este programa. No, muchas gracias a ustedes por tenernos en cuenta y por valorar nuestra película. Para nosotros ha sido un placer poderla compartir en las salas de cine colombiano. Esperamos que la puedan encontrar en algún momento en las salas de cine o en alguna plataforma cuando en su debido tiempo salga. Así es, muchas gracias, y ustedes sigan conectados con este tema de juguetes y género. Ya regresamos a En Familia. Muy bien, Colombia lo logró. Campaña ideal, estamos en el Mundial. Llega el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda y con él la ilusión de celebrar los triunfos de mi selección Colombia. Linda le pega abajo, ¡golazo! ¡Linda! ¡Qué linda eres! ¡Caicedo! ¡Va a ir ahí! ¡Va el remate! ¡Gol! ¡De mi Colombia! ¡De mis carreras! El fenómeno del fútbol presenta Colombia, República de Corea. Lunes 24 de julio, 9 de la noche. Escúchalo por Caracol Radio, más compañía. Este domingo a las 7 de la noche, en Armonía, aprenderemos y seremos conscientes del poder que tienen las palabras en nuestra vida y de qué manera usarlas para vivir en calma, para vivir con propósito y con amor. Y también hablaremos del autosabotaje, cuáles son los tipos más comunes, cuáles son sus causas y cómo podemos contrarrestarlo. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Siempre por Caracol Radio, más compañía. En Familia, vive la vida con bienestar.
Caracol Radio. Mira bien, nunca voy a ser una novia ideal, una buena hija, no sabré tal papel jamás tomar. Ahora sé que al demostrar quién realmente soy, gran dolor podría causar. ¿Quién es quien veo ahí? Su mirar fijo en mí, y que en mi reflejo no reconocí. Bueno, ya estamos en nuestro tercer y último segmento hoy, hablando del sexismo a través de los juegos, a través de los juguetes, porque son precisamente maneras y formas concretas de expresar eso que está en la cultura y que ahora lo vamos a analizar ya de la mano de una persona experta. Isidro, ¿de quién se trata? Judith, se trata de Juliana Martínez. Ella es directora de investigaciones de sentido, profesora de género y diversidad sexual en American University en Washington y es consultora de diversidad. Juliana, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Familia. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Juliana, ¿por qué los juguetes a veces desafían los estereotipos que se tienen sobre género? Bueno, no son los juguetes tanto los que desafían los estereotipos, sino quienes juegan con ellos. Porque a veces pensamos, ¿no?, que existen clasificaciones. Cualquier persona que haya ido a una juguetería, ¿no?, está el pasillo rosado, el pasillo azul. Entonces, nosotros como adultos le asignamos a esos juguetes unos jugadores, pero los niños, siendo niños y teniendo toda su creatividad, sus gustos, sus personalidades, pues con frecuencia no están de acuerdo con esa limitación que como adultos a veces ponemos y simplemente juegan lo que quieren jugar, ¿no? Lo que les hace felices, lo que les gusta, y eso es lo importante, ¿no? O sea, los juguetes no tienen género, ¿no? Pero los adultos y los niños chiquitos sobre todo lo tienen claro. A medida que crecen y van siendo más conscientes de lo que los adultos esperamos y a veces incluso obligamos, pues empiezan también a intentar encajar dentro de esas expectativas. Porque si no lo hacen, pues hay consecuencias para eso. Yo creo que está lejos todavía, Juliana, el momento en el que entremos a esas tiendas y veamos todos los juguetes mezclados. Todavía falta mucho, creo, para eso. Qué cosa. Pero me parece que al escucharla hablar a usted así, uno se pregunta, ¿y entonces qué es lo que hay detrás? Si no son los juguetes los que tienen el género, sino que la carga de género se la estamos dando nosotros en la crianza. ¿Qué es lo que hay detrás de esta selección? Los juguetes no tienen género, pero lo que sí hay son expectativas sociales sobre lo que los niños y las niñas deben y pueden hacer cuando sean adultos. Entonces, esa división estricta de género en los juguetes no es aislada, refleja una división que existe en la sociedad. Entonces, en nuestra sociedad está basada sobre un binario de género, ¿no? Estamos convencidos de que solamente hay hombres y mujeres, y que esos hombres y esas mujeres tienen distintos roles sociales. Y el problema de eso es que distinto, históricamente y aún hoy, no es solo diferente, es desigual, es jerárquico. Entonces, históricamente y todavía hoy en día en muchos sentidos, los hombres han tenido un lugar privilegiado dentro de la sociedad. Las mujeres hemos tenido que ir ganando derechos, ¿no? Como el voto, como el abrir una cuenta bancaria, como el usar pantalones, ¿no? Todas esas cosas que hoy damos por sentado, pues hace 100 años no eran así. Entonces, los juegos tienen un papel social. Por eso los juegos cambian con el tiempo, con la tecnología y con las necesidades de cada sociedad y cada cultura. El juego, la función social del juego es entrenar, modelar, enseñar
las habilidades que los futuros adultos necesitan en ciertas sociedades, ¿sí? Entonces, en el juego estamos entrenando lo que los hombres y las mujeres de la sociedad en la que estamos deben y pueden ser. Entonces, es por eso que esa diferencia de género la vemos muy marcada en la sociedad y se refleja en los juguetes también. Entonces, es parte como de las dinámicas sociales más amplias. En el juego reforzamos los roles y expectativas de género que esperamos que todas las personas cumplan cuando sean adultas. Profesora Juliana, ¿será que detrás de ese miedo o detrás de esa estereotipar los juguetes se esconde una homofobia? Porque de alguna forma como que siento que lo marcamos mucho más cuando es un niño el que juega con una Barbie a cuando es una niña que juega con un carro. Por supuesto que sí, y ese comentario es muy importante porque, como dices, ¿no? O sea, sobre todo cuando se trata de niños, de masculinidad, como la masculinidad, los hombres son quienes aún ocupan un lugar de poder más importante en la sociedad. La gran mayoría de presidentes y líderes mundiales son hombres, la gran mayoría de dueños de la tierra en el mundo son hombres. No hemos aumentado el número de CEOs mujeres desde 1995, el porcentaje. Entonces, los hombres todavía ocupan un lugar social que es reconocido como más importante, tienen más derechos, oportunidades y recursos como grupo poblacional que las mujeres. Entonces, esa categoría, que es una categoría de poder, se protege. Las mujeres han cambiado mucho nuestra vida en los últimos 50 años. Yo puedo hacer sin ningún problema cosas que mi abuela simplemente jamás se le habrían pasado por la cabeza o le habría costado muchísimo lograr. Pero las masculinidades no han cambiado tanto. Yo me puedo poner un pantalón, o todas las mujeres nos podemos poner pantalones y nadie cree que somos lesbianas por eso, ¿sí? Pero si un niño se pone un disfraz de princesa o se pone una falda, inmediatamente el miedo es que ese niño sea homosexual. Es decir, tenemos una visión muy negativa de la diversidad sexual y de género. Y esto hay que decirlo claramente. Si un niño se pone una falda, un vestido, si un niño juega con muñecas, eso no lo va a hacer para nada gay, ni lo va a hacer trans. Eso le va a permitir expresarse, le va a permitir aprender a cuidar, por ejemplo. ¿Por qué nos da miedo que los niños jueguen con muñecas y queremos que sean buenos padres? ¿Cierto? Pero en el caso de que un niño, en efecto, cuando crezca más, sea gay o es un niño que es trans, eso no tiene nada de malo. Ser gay, ser lesbiana, ser trans, es parte de la diversidad normal de ser humano y ni la orientación sexual ni la identidad de género se pueden cambiar. Lo que sí cambia a la gente, es a no expresarlo. La gente aprende a ocultar la manera en que se expresa, porque cuando se expresa de esas formas recibe diferentes tipos de castigo, desde burlas, violencia física, bullying en el colegio, rechazo familiar. Entonces, no es que un niño que juega con muñecas es un niño que juega con muñecas. Y hay muchos niños gays que nunca jugaron con muñecas y muchos niños heterosexuales que les encantan las muñecas y que jugaban con muñecas y son padres fenomenales heterosexuales. Pero no debemos pensar que ser LGBT, que ser gay o ser lesbiana, primero, ni es algo malo, y segundo, no es algo que se puede cambiar prohibiendo un juego o reprimiendo una expresión. Eso de hecho hace mucho daño y lo que aprende la gente es a modificar su comportamiento, no su identidad. Profesora Juliana, hay un movimiento en diversos países que aboga por el regreso de la educación sexual impartida solo por los padres, sin la intervención de políticas estatales, entre otras cosas porque consideran que tanta información al respecto podría estar contribuyendo a la confusión de los adolescentes y jóvenes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que lo primero es reconocer que el principal deseo de esos papás y esas mamás es el bienestar de sus hijos. Y tenemos que dejar en claro que ese deseo también lo tienen y es el mismo deseo de las personas
que están hablando de educación sexual en los colegios o que estamos diciendo cosas como la que dije ahorita, que ser gay no tiene nada de malo, ¿cierto? Entonces yo creo que algo que hay es que hay mucha desinformación en muchos papás y mamás porque crecimos en un mundo en el que siempre nos dijeron que ser gay era malo. No escuchamos, cuando uno estaba creciendo, no tenía ningún modelo positivo de las personas LGBT, ¿no? Ser homosexual o ser trans era necesariamente estar enfermo o sufrir violencia. Entonces nadie quiere que su hijo esté enfermo ni sufra violencia, ¿cierto? Todo el mundo quiere que el hijo esté bien y sea feliz. Entonces, lo primero es reconocer eso. Y lo segundo es invitar a esos papás y esas mamás a ampliar lo que entienden por educación. O sea, primero, quienes han sido los principales educadores en temas de género y sexualidad históricamente no han sido los padres y madres de familia, han sido las iglesias, ¿sí? O sea, pensemos durante años en los colegios católicos, los padres, los pastores son quienes dan pauta de cómo y qué es bueno o malo o deseable e indeseable. En la gran mayoría de familias no se habla de temas de sexualidad y no se educa en temas de sexualidad porque los papás y mamás tampoco saben de esos temas y no son educadores. Entonces, si pensamos en muchas de las crianzas de tal vez quienes nos estén oyendo, yo cuando era chiquita no podía ir a mi papá a preguntarle sobre anticonceptivos, pues porque mi papá iba a sospechar que yo estaba interesada en tener relaciones sexuales y ese resultado no iba a ser una información, sino un castigo o un juicio. Entonces es muy importante que recordarle a todos esos papás y mamás que por mucho que ellos quieran controlar esas conversaciones, los niños y niñas están expuestos a información en los colegios, en redes sociales, en las conversaciones que tienen con sus amigos y sus amigas, con sus primos. O sea, los chicos no podemos aislarlos en una burbuja. La invitación es a que los papás y las mamás les hablen francamente sobre sus valores, sobre las cosas que son importantes para ellos y orienten a esos niños y niñas cuando tengan preguntas, cuando reciban información que ellos consideran que va en contra de sus valores, a cómo manejar esa información, por qué creen que esa información no es adecuada. Inviten a su hijo y a su hija a que ellos tomen las decisiones que son mejores para ellos. Y eso lo hacemos con todo, ¿cierto? Porque ese es el proceso de la paternidad y la maternidad, ir acompañando a los niños a que vayan pudiendo tomar decisiones con los valores que se les han inculcado. Pero nadie puede tomar decisiones por sus hijos. Por eso es a veces tan duro cuando papás y mamás pues ven al hijo sufrir o a cometer un error y no hay nada que uno pueda hacer, ¿cierto? Porque la vida es de ellos. Entonces, yo creo que por un lado es invitarlos a que tengan esas conversaciones, que sean claros sobre cuáles son sus valores, pero que también escuchen las otras posiciones, hablen de ellas francamente y que siempre recuerden que informar no es promover. Entre más información tenga la gente, mejores decisiones toma. Saber que existen las personas homosexuales y que pueden ser felices, que puede haber una persona homosexual casada, feliz, con un buen trabajo, que no por eso necesitan ser violentadas o de que se burlen de ellas, no va a hacer a nadie homosexual. Lo que va a hacer es que vivamos en una sociedad con más aceptación y que si ese niño o esa niña es gay o es lesbiana, no tenga que sufrir discriminación en su propia familia y pueda ser aceptado por sus compañeros de colegio, por sus profesores y por su propia familia. Y esto, pensémoslo de la siguiente manera, si eso no fuera así, no habría personas LGBT. Las personas LGBT durante la gran mayoría de la historia moderna, digamos, no más pensemos en los últimos 50 años, crecieron
sin ningún ejemplo positivo de personas LGBT. Todos los príncipes estaban con princesas en todas las películas, en todas las telenovelas, en todas las canciones. Nunca nadie en el colegio les habló nada positivo de la homosexualidad. El gay era el que le hacían el bullying, el que violentaban, el que intentaban corregir. No sabían, nadie tenía familiares LGBT, siempre estaba el misterioso tío solterón del que nadie hablaba, ¿no? O la tía que vivía con la amiga y nadie hablaba de eso tampoco. Y eso no cambió quién esa gente es. Ellos son quienes son, todos somos quienes somos. O sea, no hay ningún juego, ninguna película, ninguna canción que vaya a hacer que yo, Juliana, deje de ser heterosexual. Al revés, es igual. Las personas homosexuales, gays, lesbianas, trans, pueden ver todos, pueden jugar con, el gay puede jugar con todos los carritos y todos los tractores y ser campeón de fútbol. Hay muchísimos futbolistas profesionales, masculinos, super machotes, que uno diría, que son gays. No dejan de ser gays por eso. Entonces, creo que es recordar que a los niños y a las niñas los educamos todos como sociedad, no solo una persona. Que mayor información es dar insumos para tomar mejores decisiones desde los valores de cada familia, y que informar no es promover, es simplemente educar en aceptación, en tolerancia y en equidad. Doctora Juliana, muchas gracias de verdad por su presencia en Familia. Juliana Martínez, directora de investigaciones de Sentido, profesora de género y diversidad sexual en la American University en Washington. Nos agrada mucho su presencia en Familia. Muchas gracias por su tiempo. No, un placer. Muchas gracias a ustedes. Y a ustedes en sus hogares, nada más que agregar. Ahí dejamos el tema planteado, como siempre, para que ustedes lo comenten y propongan sus puntos de vista. Los dejamos ahora, como siempre, en la mejor compañía, Caracol Radio, porque ahora vienen las noticias. Muy bien, Colombia.